El Salmo 143, el versículo 8, lo leemos juntos y dice: por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. No sé si a usted le pasa lo que a mí me sucede. Cada vez que yo me levanto, yo tengo que luchar, yo tengo que pelear con un sinnúmero de pensamientos y con un sinnúmero de cosas que se vienen para hacer en el día. Y déjeme decirle que este texto nos hace bien, porque este texto nos afirma en lo que nosotros debemos de pedirle al Señor cuando nos despertamos. Hazme saber de tu gran amor. No hazme saber de todas las cosas que tengo que hacer, sino hazme saber de tu gran amor, porque solo en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino para aquellos que debemos de tomar decisiones constantes. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Qué hermoso. Oremos al Señor. Padre, gracias. Alabamos tu nombre, Señor. Te exaltamos a ti. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestra necesidad primera. Señor, hay muchos pensamientos, hay muchas circunstancias, hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, pero hoy, Padre mío, a la luz de tu palabra te decimos: hazme saber tu gran amor. Hazme saber que tú me amas. Hazme saber, Padre amado, que tu amor permanece para siempre. Señor, hazme saber que tú me amas, porque en ti he puesto mi confianza. Señor, no tenemos dónde ir, no tenemos dónde acudir. Solamente tú tienes palabra de vida eterna y solamente delante de ti nos rendimos. Y Señor mío, una vez más en este día te decimos: Señor, en ti he puesto mi confianza. Señor, no voy a huir, no voy a correr. Padre amado, permaneceré en ti. Señor, seremos como aquellos que permanecen en tu presencia, Señor, con paciencia. Y cada día, Señor, renovaremos nuestro compromiso de que esperamos en ti, confiamos en ti, creemos en tu palabra. Padre amado, clamamos para que el camino se abra. Clamamos, Padre amado, para que el camino nos sea mostrado. Enséñame el camino que debo seguir. No me quiero equivocar. No quiero dar un paso, Señor, a menos de que tú me digas. No quiero, Padre amado, continuar a menos de que seas tú mismo, Señor, el cual me muestre el camino. Señor, así como lo hiciste con Moisés, hazlo conmigo. Esa debe ser su oración. Así como tú lo hiciste con Moisés, hazlo conmigo, porque tú le dijiste que tu presencia, que tú irías con él y que le darías descanso. Señor mío, camina en medio nuestro. Padre amado, enséñanos, instrúyenos en el camino que debemos seguir. Señor, señálame el camino que debo seguir, porque, Padre, a ti elevo mi alma. Señor, te pertenezco, soy tuyo, soy tuyo. Padre, gracias por esta palabra que tú nos das para iniciar nuestro culto. Gracias, Padre amado, porque esta palabra es viva y esta palabra es eficaz. Señor, dejamos el resto de tiempo en tus manos. Hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltarte, hemos venido a proclamar, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Tú nos salvaste, tú nos redimiste, y Padre amado, por esa razón estamos aquí hoy. Señor, la gloria, la honra es solamente para ti. Recibe, Señor, nuestra adoración en esta mañana. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor. Mi Dios, cuán grande eres tú. Mi Dios, cuán grande eres tú. Oh Señor, aquí está tu pueblo, levantando sus voces, cantando hacia ti, recordando lo grande que eres. Mi Dios, cuán grande eres tú. Dile a tu alma que bendiga al Señor por todo lo que ha hecho. Mi Dios, cuán grande
declaran y muestran cuán grande eres tú. Hoy respondemos a tu amor. El mar se levanta y cae el sonido de tu voz. Hoy respondemos a tu amor. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Oh, mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Oh, mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Oh Señor, entrego mi corazón a ti, reconozco cuán grande eres. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Aleluya. Cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Oh Dios, cuán grande eres. Oh, mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Si tu Dios es grande, si tu Dios es maravilloso, cántale una vez más. Vamos, iglesia, queremos escucharte en esta mañana. Son tus voces, no es el coro, no es la alabanza, es el agradecimiento de tu corazón al Señor. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Oh, mi Dios, cuán grande, cuán grande. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Y quiero invitarle para que me acompañe a abrir su Biblia en Jeremías capítulo 34. Jeremías capítulo 34. En esta mañana vamos a meditar en este pasaje que ya lo leímos hace ya un tiempo atrás. Pero en esta semana terminamos ya de leer el libro de Jeremías, gracias a Dios. Y el día de hoy en la mañana fue hermoso despertarme con un anuncio al chat de la iglesia al que pertenezco. Aquí hay varios chats de WhatsApp de la iglesia y cada uno de nosotros pertenecemos a varios. Yo pertenezco en uno en particular. Así que a mí hoy en la mañana cuando me desperté me llegó el mensaje que decía, sí se puede, decía. Ya estamos en la recta final, decía, sí se puede. Como animándonos a esforzarnos, porque ya solamente nos queda diciembre, hermanos, y hemos leído la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional y la hemos leído completa. Así que al final, el 31 de diciembre, usted puede decir, lo logré. Volví a leer la palabra de Dios completa. Y fue hermoso porque nos anima a seguir leyendo. Y en esta semana terminamos de leer Jeremías
y hubo una parte que me llamó la atención del libro de Jeremías, y es la manera en cómo termina un rey de Judá. Ese rey de Judá no termina bien. Ese rey de Judá termina de una manera realmente llamativa, una manera que a nosotros nos debería de llamar la atención profundamente. Este hombre murió solo, murió encarcelado, murió ciego, perdió a sus hijos, perdió a toda su familia y murió en un lugar solitario, en una cárcel solitaria. Y a mí se me vino a la mente esta pregunta: ¿ese era el plan de Dios para Sedequías? Así se llama este rey. ¿Ese era el plan de Dios para Sedequías? Y en la medida que estaba meditando en la palabra de Dios durante todos estos días, la pregunta fue respondida, porque realmente ese no fue el plan de Dios para Sedequías. El plan de Dios no fue que este hombre terminara en tormento. El plan de Dios no fue que este hombre terminara en fracaso. El plan de Dios era diferente, el plan de Dios era distinto. Y en esta mañana yo quiero llevarles a que me acompañen y meditemos juntos en el plan de Dios para nuestra vida. Hay muchas cosas que estamos viviendo y que deberíamos de preguntarnos: ¿es parte del plan de Dios para mí? ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí? ¿Cómo el Señor quiere que yo termine mis días? ¿Cómo quiere el Señor que yo termine mis años? ¿El Señor acaso quiere que termine solo? ¿El Señor acaso quiere que termine pues sin esperanza? ¿Acaso el Señor quiere que termine en un rincón olvidado? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Déjame decirte que Dios ya te ha dicho cuál va a ser tu final. El Señor ya ha dicho cómo va a ser tu final. Y está escrito en la palabra, está escrito allí. Cada vez que nosotros leemos la palabra, nos vamos a encontrar con una promesa que nos alienta y que nos dice cómo van a ser nuestros días futuros. Pero para eso, para que se cumpla esa palabra que el Señor ha dicho, yo tengo que saber cuál es el plan de Dios para mi vida. Así es que en esta mañana quiero compartir el tema, el plan de Dios para tu vida. Ahora, no te voy a decir 1, 2 y 3. Te voy a decir de una manera general lo que la palabra del Señor dice para que tú puedas darte cuenta qué es lo que tienes que hacer. En primer lugar, el plan de Dios para tu vida tiene que ver con esto. Tiene que ver con la paz. Tiene que ver con paz. El plan de Dios para tu vida es es vivir para disfrutar paz. Ese es el plan de Dios. La palabra del Señor habla acerca de un tipo de paz. Un tipo de paz que no la da el mundo. Un tipo de paz que no la vas a encontrar en tu trabajo, aunque te vaya muy bien en el trabajo. Un tipo de paz que no lo vas a encontrar en tu casa, aunque tengas un hogar precioso, aunque tengas hijos preciosos, aunque tengas un esposo, una esposa preciosa. La paz no va por ese lado. Hay una paz diferente, una paz distinta. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Hay una paz distinta y una paz diferente que sobrepasa todo entendimiento. Cuando hablamos de paz no significa que no vas a tener problemas. Cuando hablamos de paz no significa que vas a vivir una vida sin desafíos. Cuando hablamos de paz tiene que ver con una actitud del corazón, que sabes cuál es tu destino y que sabes cuál es tu mañana. Y cuando tú conoces cuál es el plan de Dios para tu mañana, entonces tú tomas decisiones sabias hoy para ponerlas en práctica a fin de alcanzar el propósito de Dios para tu vida. El Señor quiere que vivas de tal manera para que tú puedas disfrutar de paz. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Sedequías. La palabra del Señor dice allí en Jeremías capítulo 34, versículos del 4 al 5. Versículos del 4 al 5. No obstante, Sedequías, rey de Judá, escucha la promesa del Señor para ti. Hay una promesa que Dios le había dicho a este hombre que murió de una manera pésima. El Señor le había dicho: yo te doy una promesa, y esa promesa para ti es la siguiente: tú no vas a morir con la espada. No vas a morir de una manera violenta. No vas a morir de una manera así media catastrófica. Vas a morir de una manera distinta, no vas a morir por la espada. Y el siguiente versículo dice: sino en paz. El plan de Dios para este hombre era que termine sus días en tranquilidad. Era que termine sus días en paz. En paz. Y luego dice: yo te prometo que así como los reyes de antaño
que te precedieron quemaron especias por tus antepasados, así también lo harán en tu funeral, lamentándose por ti y clamando, ay Señor, afirma el Señor. Entonces Sedequías tuvo una promesa de parte de Dios: no vas a morir en violencia, antes bien vas a llegar a tus últimos días y lo vas a hacer en paz. Y no solamente eso, sino que vas a ser recordado por las demás personas, van a tener un buen recuerdo de ti. Es lo que el Señor le dijo. La pregunta es, si ese era el propósito de Dios, de que Él pueda vivir para poder terminar en paz, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que le pasó a él, por lo cual no pudo llegar a ese propósito divino? El Señor le había pedido 3 cosas que a Sedequías, y esas son aquellas cosas que él no hizo. Lo primero que el Señor le había dicho a Sedequías para que él pueda disfrutar de paz era la siguiente: él tenía que saber perder. Él tenía que saber perder. Esto es más o menos como en los niños, ¿verdad? Cuando uno tiene un hijo, uno debe de enseñarle a ganar, pero uno debe de enseñarle más a perder. Tienes que ser un buen perdedor, como tienes que ser un buen ganador. Le enseñamos eso a nuestros hijos, o bueno, deberíamos de enseñarle a nuestros hijos a ser buenos perdedores. Cuando el Señor le hace esta promesa a Sedequías de que él va a terminar sus días en paz, lo primero que viene, el Señor le dice a él: tienes que saber que tú vas a perder. Esa ciudad hermosa que tienes, ese reino hermoso que tú estás administrando, es un reino que se va a quemar, le dice el Señor. Así dice el Señor, el Dios de Israel: ve y adviértele a Sedequías, rey de Judá, que así dice el Señor: voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, quien la incendiará. Aquello que más amas es aquello que a veces Dios te pide. Aquello en lo que tú crees que depende tu vida, es aquello lo que el Señor te dice: tienes que entregármelo. Porque aquellas cosas que generalmente nosotros apreciamos en esta vida no van a soportar el fuego de la prueba. La palabra del Señor nos habla que en algún momento de la vida somos probados en cuanto a la manera en cómo hemos levantado nuestra vida. Hay algunos que construyen su vida en heno, hay otros que construyen su vida con hojarasca, hay otras personas que vienen y construyen su vida con madera. El fuego va a probar aquello. Así es que la palabra del Señor nos dice: si tú quieres vivir en paz, tú tienes que dejar aquellas cosas que no van a pasar por la prueba del fuego. Tienes que aprender a perder. Tienes que aprender a abandonarlas. Tienes que aprender a dejarlas. Pueden ser relaciones, pueden ser amigos que en lugar de construir lo que hacen es destruir. Pueden ser negocios que en lugar de traer bendición, lo único que traen es angustia y fracaso. Pueden traer mucho dinero, pero no te van a dar la paz, no te van a dar la tranquilidad. Puede ser aquello. Él tenía que aprender a perder. Lo segundo que tenía que aprender Sedequías en esta realidad para que él pueda terminar en paz su vida era que él debía de permanecer. Él tenía que saber permanecer. Porque el Señor viene y le dice: no solamente tu reino, no solamente tu ciudad va a ser quemada, sino que déjame decirte que no vas a poder huir. Cuando el Señor te dice no vas a poder huir, por favor no lo intentes. Tienes que permanecer en ese lugar, tienes que permanecer en ese sitio. Hay ciertas cosas en las cuales nosotros no podemos evitarlas. Son necesarias, son duras, pero son necesarias. El Señor le dice a Sedequías: y tú no escaparás de su poder, porque ciertamente serás capturado y entregado en sus manos. Vas a ser entregado. No huyas, tienes que permanecer, tienes que ser constante hasta el final. No huyas. Pero es que es difícil lo que estoy pasando. Pero es que realmente mi hogar es insoportable. Pero es que realmente esa persona que me ha tocado, cuánto quisiera regresar el tiempo para no casarme. Cuánto quisiera retroceder el tiempo para no hacer esto, para no hacer aquello. Pero te has puesto a pensar que lo que el Señor desea es que tú puedas permanecer para que tú puedas ver a Dios en ese sitio, en ese lugar, en esa circunstancia. No huyas. No huyas. Porque la presión es lo que nos ayuda a nosotros a crecer. Realmente ese es el momento donde podemos ver a Dios de una manera diferente, de una manera distinta.
Tienes que permanecer. Entonces el Señor le dice, no debes huir. Tienes que estar dispuesto a perder. Tienes que estar dispuesto a enfrentar. Tienes que estar dispuesto a ver a tu enemigo cara a cara. Y luego el Señor viene y le dice, tienes que estar dispuesto a ser llevado. Los cambios son necesarios. Los cambios son necesarios. La palabra del Señor viene y dice, en la siguiente parte de ese versículo, la palabra del Señor dice, tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia. Él te hablará cara a cara y serás llevado a su tierra. Quiero hacer énfasis en esa parte de ser llevado. En algunas ocasiones no queremos ser trasplantados. Queremos quedarnos en ese lugar, queremos quedarnos en ese sitio. Mas sin embargo el Señor dice, es necesario los cambios. Es necesario que aprendas a perder. Es necesario que permanezcas en ese lugar hasta cuando sea yo el que te lleve, el que te trasplante a otro lugar para que tú puedas terminar tus días en paz. Eso es lo que la palabra del Señor le dice a Sedequías. Entonces, el deseo de Dios es el siguiente, que nosotros podamos vivir de tal manera que podamos disfrutar de paz en nuestros últimos tiempos, en nuestros últimos años. Pero también el plan de Dios para nuestras vidas, mis queridos hermanos, en segundo lugar es el siguiente, que nosotros tengamos bendición permanente. El Señor le dice a Sedequías, tú vas a morir en paz. Ese es el plan. Lo segundo que Dios le dice a Sedequías es, tienes que permanecer en bendición. Saben que los momentos de dificultad tienen una particularidad. A uno lo hacen un investigador. Lo pongo de esta manera. Cuando uno de sus hijos tiene ciertas actitudes un poco raras, usted ve que se encierra en el cuarto. De pronto sale del cuarto y está con los ojos rojos. De pronto usted pasa por el cuarto, usted entra en ese cuarto y le llega un aroma particular, un aroma medio diferente, medio distinto. Eso a usted lo convierte en un investigador. De pronto usted está viendo que en su casa algo pasa. Su casa está pues bajo una tensión constante. Hay algo que pasa y que cambia todo el ambiente. Eso a usted lo convierte en un investigador. Usted empieza a hurgar qué es lo que está pasando, con quién se está uniendo, qué es lo que él está haciendo, qué hace encerrado en el cuarto. Usted hace todo aquello porque usted quiere saber cuál es la razón por la que ha cambiado todo en su hogar. La bendición que usted tenía antes ya no la tiene y usted quiere saber cuál es la razón. Lo mismo hizo Sedequías. El Señor hablaba constantemente de que el pueblo iba a ser entregado. Entonces Sedequías empezó a buscar cuáles son las razones por las que no permanece la bendición. ¿Cuáles son aquellas cosas por las que no permanece la bendición? Entonces Sedequías se dio cuenta de algo. El pueblo de Israel, dentro de las muchas cosas que no obedecía, el pueblo de Israel había una que no la obedecía. Eso era que ellos no dejaban libre a los esclavos. Un israelita podía darse de esclavo para pagar una deuda por 7 años. Cuando cumplía el año 7º, él tenía que quedar libre porque había ya pagado su deuda a través del servicio. Mas sin embargo, el pueblo de Israel había aceptado a esos esclavos, pero no los había dejado libre nunca. Cuando uno se hace cargo de algo, uno tiene que darse cuenta de aquellas cosas. Entonces Sedequías se da cuenta de aquello y él viene y hace un cambio. Y ese cambio es bueno. Delante del Señor, él hace este cambio. Jeremías 34, 8 al 11. La palabra del Señor vino a Jeremías después de que el rey Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dejar libres a los esclavos. Y luego dice, el acuerdo estipulaba que cada israelita debía dejar libre a sus esclavas y esclavos hebreos y que nadie debía esclavizar a un compatriota judío. Y luego todo el pueblo y los oficiales que habían hecho el acuerdo liberaron a sus esclavos de manera que nadie quedaba obligado a servirlos. Pero después cambiaron de idea y volvieron a someter a esclavitud a los que habían liberado. ¿No te parece algo muy común en nuestras vidas?
Que de pronto nosotros empezamos a hacer cambios buenos y vemos que la bendición viene. Y después que la bendición viene, nosotros decimos, ay, me hace falta un esclavo. Me hace falta aquello que abandoné, aquello que dejé, que yo sabía que era malo, ahora me hace falta. Ay, pero qué rico que era servirme esto, servirme aquello. Qué hermoso que era salir el viernes y quedarme hasta las 3 de la madrugada, 6 de la mañana. Ay, qué hermoso que era esto, que era lo otro. Y ahora la bendición no es permanente. Ahora estás trayendo nuevamente el pasado. Lo que abandonaste en el pasado, ahora lo estás trayendo al presente. Tienes que tener cuidado en cuanto a aquello. La bendición que tienes debe de ser permanente. El cambio que has hecho, aquello que has abandonado, aquello que has soltado, debe de permanecer en el pasado. No tienes por qué volverlo a traer a tu casa y a tu vida. La voluntad de Dios es que esa bendición que Él te da ahora, la prosperidad, la tranquilidad, la quietud que te da, sea permanente. No cometas este error que cometió Sedequías. Cuando viene alivio, lo que tienes que hacer es permanecer para que puedas tú gozar de aquello que tienes ahora permanentemente. La palabra del Señor dice que cuando estos hombres volvieron a esclavizar a las otras personas, luego el Señor viene y les dice más o menos así. Les dice, por cuanto tú no has dejado libre a los esclavos, sino que los dejaste libre y otra vez los apresaste, dice el Señor, ahora yo voy a liberar la espada, el hambre y la necesidad. ¿Te has puesto a pensar por qué no prosperas? Ponte a meditar cuáles son aquellas cosas que estás volviendo a retomar del pasado. ¿Cuáles son esas actitudes que estás tomando nuevamente, que ya habías dejado atrás? ¿Cuáles son esas malas costumbres, esos malos hábitos que otra vez estás tomando? El Señor anhela que tu bendición sea permanente. No traigas al presente aquello que abandonaste en el pasado. Y en último lugar, hermanos, lo que el Señor quiere para nuestras vidas, el plan de Dios para nosotros, es que veas cumplidas sus promesas en ti. El Señor anhela que esas promesas que Él te ha dicho se cumplan en tu vida. Y aquí me hace recordar a los jóvenes. Ayer estuvimos con mi esposa con los jóvenes. Y yo recuerdo que hace años atrás yo le decía a los chicos lo siguiente. Yo les decía, Dios me dé la gracia, y todavía les digo, Dios me dé la gracia de verte casado, de verte con hijos, de verte bendecido. Dios me dé la gracia para aquello. Y saben que ustedes también pueden decir lo mismo de sus hijos. Dios me dé la gracia de esto. Dios me dé la gracia de aquello. Pero hay una pequeña connotación para que tengas esa gracia, para que yo tenga esa gracia. Es la obediencia. Si yo quiero ver cumplido las bendiciones de Dios sobre mi vida, las promesas de Dios para mí, yo tengo que ser obediente. Tengo que tener esa virtud de la obediencia en el Señor. La palabra de Dios dice que Sedequías no obedeció. Entonces lo que pasó fue lo siguiente. El pueblo de Israel, de Judá, fue sometido allí a una guerra. Ellos estaban presos en su propia ciudad. Y la palabra del Señor dice en Isaías 52 lo siguiente: a los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó. Salieron de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real, huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió al rey Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron y abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Luego lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla,
en el territorio de Hamad, allí Nabucodonosor dictó su sentencia contra Sedequías. ¿Cuál fue la sentencia? Se las narro. Él fue capturado, Sedequías. Y cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, lo trajo delante de sí, él dio la siguiente orden. Primero, maten a sus hijos delante de él. Ese padre vio morir a sus hijos. La segunda orden, maten a toda su corte real. Ese hombre vio morir a sus amigos. Y la tercera orden fue la siguiente. Bueno, fueron 4. La tercera orden fue la siguiente. Sáquenle los ojos. Y la cuarta orden de Nabucodonosor fue: pónganle cadenas de bronce y llévenlo exiliado a Babilonia. Le quitaron los ojos. Él ya no podía ver. Lo último que él iba a recordar era la muerte de sus amados. Ese no era el plan de Dios. ¿Saben cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era lo que disfrutó Joaquín, porque así termina Isaías 52. Isaías 52 habla acerca de el penúltimo rey de Judá. El último fue Sedequías. El penúltimo fue Joaquín. Cuando ya Nabucodonosor no era rey de Babilonia, se levantó otro. Y este segundo hombre que se levanta empieza a buscar qué persona había quedado del linaje real de David. Y ya no encontró a Sedequías, encontró a Joaquín. Cuando le encuentra a Joaquín, él extiende este mandato: sáquenlo de la cárcel, que él viva en mi palacio. Y la palabra de Dios dice que este Joaquín vivió en paz el resto de sus días, porque el rey le mandaba porción diaria de alimento para que él se sustente. ¿No te ha pasado a veces que de pronto tú dices esto? Ay, yo era quien tenía que estar allí. Ay, ese negocio era mío. Ay, ese colegio, esa escuela era mío. Ay, ese hogar era mío. Ay, esa persona era para mí. Y ahora vives en amargura, ahora no puedes ver la bendición, no puedes ver la promesa de Dios cumplida. Pero el Señor dice: yo quiero bendecirte. Ese es el plan para tu vida. Es mi plan para ti. Y el Señor viene y dice: solo requiero de ti una cosa: obediencia. ¿Estás dispuesto a obedecerme en lo sencillo? Nuestra respuesta debería de ser sí. El plan de Dios es que veas las promesas de Él cumplidas en tu vida. Así es que, queridos hermanos, en este momento, antes de participar de la mesa del Señor, yo quiero invitarles a meditar y a orar al Señor. ¿Estás disfrutando de paz? No me responda, respóndase a usted mismo. La segunda es: ¿la bendición que tienes es permanente? Y la tercera pregunta que hay que responder es: ¿estoy viendo cumplida la promesa de Dios en mí? Les invito a orar al Señor. Póngase de pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Y luego de aquello vamos a ir a la cena del Señor. Oremos un momento. Padre amado, Señor, viene a mí tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que en muchas ocasiones tú quisiste tomar al pueblo de Israel, Señor, como aquella ave que viene y acoge a sus polluelos bajo sus alas. Mas sin embargo, ellos no quisieron.
¿Cuántas veces, Señor, nosotros somos así? Tú nos quieres bendecir. Tú tienes un plan perfecto para nosotros. Tú tienes un plan maravilloso. Tú nos dices, yo tengo un plan de paz para ustedes. Yo tengo un plan de bendición permanente para ustedes. Yo quiero que ustedes vean las promesas que les he hecho cumplidas en ustedes. Sin embargo, Padre amado, hemos rechazado aquello y nos hemos vuelto a nuestros propios deleites y a nuestros propios caminos. Hoy quiero invitarte para que allí donde tú estés tomes la decisión de decirle al Señor, yo abandono este camino, yo abandono esta práctica, tan solamente porque quiero terminar mi vida en paz y en quietud. Estoy dispuesto a perder, estoy dispuesto a abandonar, estoy dispuesto a dejarlo. Solamente tú y el Señor saben lo que hay en tu corazón. Solamente tú y el Señor saben cómo Él está ministrando y Él te está mostrando y revelando aquello que tienes que dejar, porque eso no es parte de su plan. Si has cambiado de parecer y has cambiado de decisión, y si ahora estás trayendo nuevamente las cosas del pasado a tu vida, a tu presente, yo te animo que en este momento le puedas decir al Señor, Señor, yo no voy a volver a ser esclavo. Señor, yo no voy a volver al pasado. Padre amado, he tomado una decisión delante de ti. He puesto mi mano en el arado y no voy a mirar hacia atrás. No voy a abandonarte, no voy a dejarte, sino que voy a permanecer delante de tu presencia. Padre amado, anhelo que tus promesas se cumplan en mí y yo quiero verlas. Yo quiero ver que esas promesas se cumplan en mi vida. Señor amado, conforme tu voluntad, conforme tu deseo. Y Padre amado, conforme tu palabra y conforme el corazón de cada uno de los que estamos aquí, te ruego, Señor, renuévanos, límpianos, purifícanos. Perdónanos de toda maldad. Límpianos, Señor, de todo mal. Padre amado, queremos que tu plan se cumpla con cada uno de nosotros.